ya tenemos gran parte del modelo estructural, nos faltaría dibujar los muros. Y después tal vez también podríamos dibujar las cargas y luego pasaremos a hacer el análisis estructural. Vamos a solicitar al programa, entre otras cosas, nos calcule las fuerzas en los muros, los desplazamientos de entrepiso y todo lo que tenga que ver con la parte del diseño sísmico. Bien. Ahí está con elementos renderizados. Si quieren verlo como elementos lineales, van acá a este botoncito de la herramienta de visualización. Aquí pueden ir en Members y decirles que les muestre como líneas, wireframe o como renderizado. Pero eso también se puede lograr con este botoncito de acá, en el que aparece una sección W extrudada. Le dan enter, línea, el inicio final y la barra extrudada. ¿Ya? Entonces es un acceso directo a esto del extrudado. Igual, por ejemplo, acá ya volviendo a la visualización, quisiéramos verificar en función de un código de color qué sección tiene cada barra. Lo voy acá a ver, código de colores, y le digo en función de la sección, y a cada barra o a cada sección le asigna un color, y es muy fácil definir si las barras tienen la sección que uno ha propuesto, ¿no? Entonces es cuestión de ir explorando. Ahí está en planta. Lo que pasa es que aquí sí hay un cambio complicado con respecto a la orientación de la estructura. Si miran en planta, ¿no? Como que nos descuadra todo, ¿no? No sé si se ve eso, ¿no? En esta estructura es fácil de ver que este sería el eje. Bueno, aquí está el origen, eje cartesiano. Si ubican ustedes el cursor aquí en esta esquina, en la barra de estado, aquí en este campo de la derecha, notarán ahí están las coordenadas, ¿no? 0,0,0. ¿Estamos? ¿Se ve? Entonces miren, esto sí creo que va a servir porque como una cuestión que va a simplificar un montón. ¿Se acuerdan de la barra de selección? Puedo ocultar todo y luego seleccionar un eje estructural en particular, el de acá, y luego lo dibujo así y lo veo más simple, ¿no? No sé si se dan cuenta. Eso digamos permite tener una visualización un poco más clara sobre un determinado eje estructural. ¿Se puede? Miren, en planta, y luego voy seleccionando, oculto todo y selecciono por ejemplo este eje de acá y solamente estaría viendo ese eje. Eso va a ayudarnos a visualizar con mayor claridad la información en una determinada parte de la estructura, ¿no? Entonces en planta ocultamos todo y seleccionamos este eje, el de acá, lo ponemos en ISO, bien. Bueno, y ahora será muy simple dibujar el muro, no voy a tener mucha dificultad. ¿Se acuerdan que la barrita para dibujar muros es la de acá, no? O el botón, o el icono, como le llamamos nosotros, es este botoncito de acá, ¿no? Y luego en ustedes aparece un cuadro de diálogo diferente, ¿ya? Habría que escoger el material. ¿Se acuerdan en qué material habíamos generado la albañilería? ¿Se acuerdan? Habían masonry, concrete, madera, en general lo habíamos puesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Si quieren expandan este botoncito y ahí van a encontrar todos los materiales definidos en la pestaña general, entonces albañilería. Y que hay que darle el espesor. ¿Qué espesor va a ser? 20, ¿no?
20 centímetros. Le ponemos 20. ¿Ya? Y le doy a aplicar. Igual que cuando se dibuja un elemento lineal, hay que ordenar la entrada de datos. ¿Sí? No es una obligación, ¿no? O sea, pero sí eso va a simplificar un montón la lectura de datos. Entonces, tengo que seleccionar 4 puntos. Y esos puntos los voy a ir seleccionando según los sentidos positivos de los ejes globales. Por ejemplo, si arranco acá, el otro punto tendría que ir acá, ¿no? Siguiendo el eje X. El otro acá, como si estuviésemos construyendo el muro piso por piso, y el otro acá. ¿Se logró? A ver, vamos desde el... A ver, ¿cuál es el objetivo que estoy tratando de lograr? Es dibujar el muro en este eje, ¿no? Para eso he puesto en planta la estructura, he ocultado toda la estructura y mediante un rectángulo he seleccionado el eje en cuestión. Ahora nos vamos a dibujar el muro en la opción dibujar wall panel. Seleccionamos en qué material hemos generado el muro, la albañilería se ha generado en general, seleccionamos la opción general, luego en la opción que dice thickness, es espesor, fijamos 20 y dibujamos el muro, como les decía, tratando de seguir los sentidos positivos de los ejes globales. Inicio acá, A, B, C, D, A, B, C, D. A ver, noten aquí hay un candadito, acá en la barra de selección, un candadito, ¿no? Pueden darle sobre ese candadito y ¿qué es lo que van a hacer? Hoy se quedan solamente con eso, ¿no? Una pregunta, aquí en el mío salen 3 cuando Acá 20, ya, abajo. ya. Crear wall y keep India open. No, o sea, es que usted capaz ha entrado acá en dibujar este de acá. Esto es draw plates. Acá ven, en el botoncito de acá. En el que está el botoncito que aparece un muro de color verde y una puerta. Ahí es. Sí, ahí es. Ya. Entonces lo que pasa es que la versión que yo tengo es una versión un poco más adelantada, ¿no? Y probablemente el cuadro de diálogo salga diferente. Lo que hay que hacer es en material seleccionar general, Claro, sale albañilería. albañilería, y luego por ahí debe haber una sección que diga thickness. Material. Ya es selección material thickness. Ya, ahí sale use. Ya, o capaz está en modificar. Está en modificar usted. Porque hay dos opciones, dibujar y modificar. Seleccione dibujar. Hay un botón en general también. Ya, tiene 20. ¿Sí? 20. ¿Ya lo logró? Ya. Y ahora sí va y dice aplicar. El espesor 20 y Claro, y va dibujando en orden. O sea, el orden se lo da usted, ¿no? O sea, si ya se acostumbra a dibujar, dibújelo así, ¿no? Siguiendo siempre los sentidos positivos de los ejes globales. ¿Logró? Bien. Ahora, miren, aquí se nota el contorno del resto de elementos estructurales, ¿no? Que si le ponen el candadito, se va, ¿no? Y solamente queda lo que está ahí. Eso a veces sirve cuando tenemos una estructura demasiado grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Pegárselo por parte. Claro, hay demasiadas barras que no se ven, o sea, ¿no? o sea, lo que se ve queda, ¿no? Y el resto No ha desaparecido. La verdad es como si fuese el manejador de capas del AutoCAD. Usted ocultó esas capas, ¿no? Y solamente tiene visible estas. Las otras están ahí. Ahora, miren, bueno, la opción que voy a mostrarles acá no lo vamos a aplicar, ¿no? Pero como quien van aprendiendo algo. Denle doble clic sobre cualquier muro.
aparece este cuadro de diálogo que sirve para editar el muro. Aquí hay, por ejemplo, en este borde superior hay una serie de comandos. ¿A qué tal, por ejemplo, si fuese un muro de concreto armado? Nosotros le podemos hacer una puerta y queda con la puerta ahí, ¿no? Pero eso es cuando se diseñan muros de concreto. En albañilería no podría suceder eso, ¿no? Entonces el programa diseña, por ejemplo, calcula la cantidad de fierro que debe ir en este dintel, todo lo calcula. Bien, entonces ahora quitemos el candadito y ahí está el resto, ¿se dan cuenta? Ahora creo que nos toca dibujar este muro del eje de acá, ¿les parece? Lo damos acá, ocultamos todo, seleccionamos esta partecita y dibujamos el muro. Queda ya, ¿no? O sea, en el caso de ustedes, cuando entran nuevamente, el espesor varía, ¿no? Hay que ponerlo en 20. Y nuevamente, A, B, C, D, A, B, C, D. Ya tenemos ya gran parte de la estructura definida, ¿no? Ahora habrá que practicar y dibujar los otros muros. Ya cómo se hace lo dejo a conveniencia. Yo voy a terminar de dibujar todos los muros. Listo. Entonces ya tengo la estructura en 3D. ¿Lo he puesto en la primera línea o si lo he puesto? La albañilería. En la de acá materiales y en general. ¿Sí están? Entonces probablemente le está asignando ese código de colores. A ver, aquí lo voy a ayudar. Aquí a ver, en la barra de entrada de datos, en la opción Wall Panel, fíjese que todo está aquí con albañilería. ¿Está albañilería? Sí. Entonces está bien. El espesor ahí usted puede cambiar el espesor y el material. ¿Ya? Ya logramos esto, ¿no? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en esto? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Esto vendría a ser el modelo geométrico y que es parte del diseño de implicación de albañilería, es decir, hoy hay que hacer el modelo estructural, sino que en la norma aparece el concepto de la columna ancha y es un poco más complejo y complicado de manejar. Ahora ya con la idea del programa podemos hacer un ahorro de tiempo ahí con la parte del análisis estructural, ¿no? Esto es válido y prudente que conozcamos. ¿Qué más nos faltaría? Miren, aquí hay una cosa que habría que recordar. ¿Cómo debemos considerar el borde inferior del muro?
este borde debe considerarse como articulado, ¿ya? Porque no tiene rigidez transversal, ¿no? Entonces el nudo abajo en su borde no tiene restricción a la rotación. Cuando el programa se ejecute, por defecto a este borde le va a asignar un borde articulado, entonces no hay necesidad de declarar como tal el mismo, ¿ya? Bueno, entonces ya se tiene el modelo geométrico, ahora faltaría definir las cargas. ¿Qué cargas vamos a considerar en el diseño de este edificio? Las cargas permanentes, ¿se acuerdan? Y las cargas, disculpen, las cargas de gravedad y las cargas laterales. La carga permanente estaremos con la carga, disculpen, en las cargas de gravedad estaremos hablando de las cargas permanentes y de la sobrecarga. Y en cargas laterales estamos haciendo mención al sismo. Miren, en la barra de entrada de datos, hace rato les mostraba al colega, todo se va almacenando en hojas de cálculo, toda digamos, la data del modelo, ¿no? Si ustedes van acá a Members, bueno, aquí, no, disculpen, acá en acá en Members, ubican esta pestaña en la barra de entrada de datos, Members, ¿sí? ¿Ubicaron? Entonces seleccionen y van a ver ahí están todas las barras que nosotros hemos dibujado, y aquí se puede, digamos, cambiar alguna información. Por ejemplo, puedo cambiar el material, puedo cambiar el tipo, puedo cambiar la sección, si es que sería mi necesidad, ¿no? Los nudos, aquí está join, debe aparecer join coordinates, ahí están todos los nudos, ya generados, que también se puede editar la denominación de los nudos, sus coordenadas, y así, o sea, tenemos digamos, base de datos se va almacenando en unas hojas de cálculo. Casi al final encuentran una opción que dice Basic Load Case, ¿lo ubican? Basic Load Case, seleccionemos esa opción, ¿parece? Son los estados de carga o las cargas básicas. Creo que cargas básicas sería la traducción más correcta. Y vamos a considerar la carga permanente, o sea, la descripción de la carga. Aquí carga permanente, le ponemos el nombre permanente, ¿no? Luego tenemos la carga viva, y el sismo luego lo vamos a definir, ¿no? Y luego aquí en categoría es asignarle un código a la carga permanente y a la carga viva, de modo tal que el programa lo reconozca como tal. Por ejemplo, miren, si se ven aquí en la categoría DL, que es carga muerta, ¿no? De add load, y LL sería carga viva. Y luego aquí hay tres columnas que le siguen, X, Y y Z gravity. Aquí en Y le vamos a poner -1. Cuando pongo -1, lo que estoy haciendo es activar el peso propio de cada uno de los elementos, pero en la dirección vertical, ¿no? Y el menos es para decir que está hacia abajo. Entonces con eso ya estoy activando el peso propio. Entonces aquí se pueden considerar, como ven, un sinfín de cargas, no son como 1000 cargas o diferentes tipos de cargas que se pueden considerar, que eso va a ser es un imposible, ¿no? Ya 1000 cargas, pues sería una exageración, ¿no? Yo he llegado a diseñar edificios, no edificios de una estructura metálica con 60 combinaciones de cargas, ¿no? Pero he llegado a 1000 condiciones de carga o tipos de carga, ¿no? A ver, entonces cerramos esto. Entonces miren, no hay necesidad de hacer más que esto, ¿no? Seleccionar.
A ver, estimemos las cargas que va a soportar cada uno de los techos. El primer techo, todos los techos son losas aligeradas de 20 centímetros, ¿se acuerdan? 300 kilos metro cuadrado. Luego a eso hay que agregarle los acabados, que es de 100 kilos metro cuadrado. Y no hay más, ¿no? Como carga permanente en el primer piso. Esto es el primer piso. Total estamos hablando de 400 kilogramos metro cuadrado. Y permanente en el segundo piso, la losa aligerada, que es de 300 kilos metro cuadrado, los acabados, y aquí en la costa tenemos la costumbre de colocarle la cobertura con ladrillo pastelero, cobertura ladrillo pastelero, ¿no? Eso es básicamente un aislante y que va a controlar la variación de volumen de la construcción. El ladrillo pastelero pesa como 120 kilos metro cuadrado. Estamos hablando aquí de 420. Con respecto a la carga viva, miren, 500, ya no sé, ni suma 500, muy bien, gracias. Y con respecto a la carga viva, la viva en el primer piso, en el primer techo será, pues primer techo, ¿no? Primer techo, segundo techo, por ponerlo así. Primer techo será la carga viva de piso, que creo les dije iba a ser 250 kilogramos metro cuadrado, y a eso habría que agregar la tabiquería móvil, que es de 120, estamos hablando de 0,7, 370 kilogramos metro cuadrado. Y la viva de techo, ¿no? Disculpen, acá viva, primero este sería viva segundo techo, ¿no? Viva segundo techo. Hablamos de viva de techo, carga viva de techo, así se llama, y ahí fue 100 kilogramos metro cuadrado. La tabiquería móvil siempre se considera como una carga viva. Cuando ya se conoce la ubicación de la tabiquería y esta se sabe que se va a mantener en el tiempo, entonces el peso de esa tabiquería pasa como carga permanente, ¿no es cierto? Carga por unidad de superficie. El programa tiene la opción de dibujar cargas por unidad de superficie, y luego esa carga por unidad de superficie lo va distribuyendo entre los elementos lineales. Es decir, si aquí en este nivel, en este techo, le asigno una carga por unidad de superficie, el programa lo que hace es primero distribuir esa carga entre las vigas, y luego las vigas dan esa carga a los muros y columnas. ¿Estamos? Miren, hace rato les mostré esta opción, les dije ISO en planta para ir seleccionando un determinado eje estructural, pero luego también puedo mirar de perfil o de frente, ¿sí? ¿Qué tal si miramos así? Mírenlo así XY, ¿sí? Mírenlo como XY. Y cuando lo miramos como XY es básicamente para seleccionar techos, ocultamos todo y luego seleccionamos el primer techo. Este es el primer techo, con un rectángulo, y ahí está el primer techo. O sea, como ven, no necesito pedirle que el programa me vaya dando ejes estructurales, sino uno a criterio va definiendo qué partecita del modelo quiere ver y qué partecita quiere ocultar. Entonces, como que esa es la gran ventaja que tiene este programa. Bien, entonces lo miramos de frente o de perfil, y luego con este rectángulo seleccionamos todos los elementos que conforman el primer techo. A ver, este botoncito
ya por lógica es para aplicar fuerzas concentradas, ¿sí? El botoncito a la derecha, carga distribuida. El que le sigue, fuerzas concentradas aplicadas entre nudos. No solamente fuerzas concentradas, sino pares. Y el que le sigue, el de color magenta, ese, ¿no? Dice, fuerza por unidad de superficie que se aplica a los elementos. Esa es la que vamos a escoger. Seleccionamos. Aparece este cuadro de diálogo. Parece lógico que cuando uno quiere dibujar una carga, lo que debe hacer es definir primero en qué dirección debe aplicarse esa carga, ¿no? ¿En qué dirección debería aplicarse la carga por unidad de superficie? Bien, si ustedes se dan cuenta, está en función de los ejes globales, X, Y, Z, PX, PY, PZ son de proyección, y al final aparece, ¿qué dice? En el caso aquí, esto creo que no aparece en ustedes, ¿no? PERP, no sé para qué sirve eso, no me acuerdo, ¿no? Debe ser para algo que no realizo. Entonces aquí será en la dirección Y, ¿no? En esa dirección va a estar aplicada o esa va a ser el sentido de la fuerza o el peso del techo, ¿no? Hacia abajo. Y luego, ¿qué dice aquí? La magnitud. En el primer techo, ¿cuánto es la carga permanente? 400, será menos 400. Miren, aquí al costadito está la unidad, ¿no? Como para que nos guiemos, porque a veces uno se olvida qué unidad es la que colocamos, ¿no? ¿Sí? Estamos, menos para que está hacia abajo. Para entrar a esa área, los... Acá, en este botón. Ahí hay un botoncito que tiene la forma de una carga por unidad de superficie de color magenta. ¿Ya? Estamos. ¿Ya? Menos 400. Y luego dice cómo se va a distribuir. ¿Es una luz en dos direcciones o es en una sola dirección? Entonces acá escojo. Dice AB Open es para estructuras, por ejemplo, cuando diseñamos torres. Entonces la presión del viento es por unidad de superficie, pero esa solamente actuará sobre la superficie de las barras, ¿no es cierto? Entonces el programa tiene la posibilidad de hacer ese cálculo, ¿no? O sea, en función de la superficie de cada barra le va asignando a cada barra la fuerza de viento. Y luego aparece esto, A, B, C, ¿no? Escojamos A, B. ¿Bien? Y decimos, muy bien, así bien, aquí comienzo A, B. Cuando le doy el B, estoy definiendo el sentido. Si el B lo coloco acá, estoy diciendo que el techo trabaja en este sentido. Si el B lo coloco acá, el techo está trabajando en este sentido. Entonces sería acá, ¿no? Y luego acá y luego acá. Y ahí está. ¿Se logró? ¿Sí? Ahora dibujemos la carga viva. Aquí ya debería ser viva. ¿Sí? Hay que seleccionar. Me olvidé, creo, hace rato decirles que lo que vamos a dibujar era carga permanente, ¿no? Pero ahora ya hay que dibujar la carga viva, y la carga viva en ese nivel es de 370, entonces menos 370. Y hacemos lo mismo, A, B, C, D. Aquí hay un pequeño, digamos, una pequeña como restricción que tienes. Se pueden cubrir superficies cuadrangulares, 4 lados, o superficies triangulares. Si tenemos una superficie diferente, entonces lo que habría que hacer es por partes, ¿me entienden? ¿Sí? Se va dividiendo el techito en partes y uno le va asignando así por pedacitos, ¿no? Ahora nos tocaría el segundo techo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vista lateral, ocultamos todo y seleccionamos el segundo techo.
y hacemos lo mismo, ¿no? Aquí yo le voy a poner ya de frente es menos 520. Hay que tener cuidado acá, sí, que sea carga permanente. Y vamos así, A, B, C, D. Y aquí aparece, le dibujar como carga viva en mi caso, no lo logré, hay que dejarlo bien acá, permanente, ahí en la parte inferior, en la esquina izquierda inferior, aparece, miren qué carga estoy dibujando, carga permanente o carga viva. Y también qué es lo que estoy haciendo, dice aplicando fuerzas por unidad de superficie a barras. Ahora vamos a carga viva, que es de menos 100, y le pongo acá viva, y aparece aquí, miren, viva, es lo que estoy dibujando. Listo, entonces ya tengo todo, ¿no? Miren, no. Ahora miren, de acá, lograron eso, ¿no? ¿Han tenido dificultad? Todo está allá, ¿no? Aquí el botoncito de acá, eso es cuestión de poquito a poquito, o sea, esto pues, o sea, uno no lo va a aprender así al saque, ¿no? O sea, la necesidad enseña, dicen, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un problema, ahí es donde comienza a tener mayor creatividad, ¿no? Y mayor imaginación. Les decía a mis alumnos en la universidad, uno tiene imaginación, ¿no? Yo les decía, ¿se imaginan Brasil, Copacabana, las playas? Y el resto lo dejo, ¿no? Porque ya cada quien en función de su pensamiento va desarrollando lo que viene a continuación, ¿no? Es decir, la imaginación juega un papel muy importante en esto, que uno va buscando la solución y la va encontrando, ¿no? De hecho. Ahora miren, se dan cuenta que aquí en la parte central hay un campo, le llaman a eso. A la izquierda hay dos flechas o dos fuerzas concentradas, al centro hay un campo ahí abierto con menos desplegable, y a la derecha hay un par y dos fuerzas concentradas. ¿Se ve? Denle sobre el botón de la izquierda, como que está encendido, ¿no? Ahora lo apagamos. Bien, ¿qué pasó? Se ocultaron las cargas, ¿no? Pero eso no significa que se han perdido, están ahí. Ahora, si quieren visualizar, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle y encender el botón, ¿no? Ahí está. ¿Y para qué me sirve lo de acá? Para ir indicando qué carga quiero visualizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, ahí estoy visualizando la carga permanente y la carga y ¿sí? Ya lograron esto, bacán. Ya no necesitamos esto, ¿no? Porque vamos a pasar a otra etapa de ¿qué es lo que nos faltaría? Hemos dibujado ya la estructura, las cargas, falta algo. ¿La fuerza lateral? Muy bien, pero antes de eso falta una cosa importantísima. Hemos modelado el techo. El techo se modela o como un diafragma rígido o un diafragma flex. Sí, entonces falta definir la acción de diafragma rígido, ¿cierto? Entonces miren, aquí en la barra de entrada de datos, aquí, ¿se acuerdan? Esto desaparece en el botón D. ¿Qué pestaña deberían seleccionar para dibujar los diafragmas? En la barra de entrada de datos. Diafragmas, ¿no es cierto? Así, o sea, no se necesita mucho. Bien.
Díganme, ¿ustedes están visualizando los nudos? ¿Sí? Miren, acá yo puedo visualizar los nudos, ¿no? De ahí los he ocultado. Voy acá y digo joints y le digo, oye, que los muestre. Y ahí está, ¿no? Pero también lo puedo ver desde acá, miren, ¿se dan cuenta? Aquí hay un botoncito N y si presiono una vez desaparecieron los nudos, ¿no? Porque a veces ya como que estorba el nudo, ¿no? La denominación, el nombre del nudo, la etiqueta. Sí, yo tengo dos nudos que están fuera, no sé cómo se crean. A ver, No se elimina también. con el de acá, ¿se acuerdan? Con esta opción vaya y diga de manera individual y vaya a borrar el nudo. ¿Sí? Claro, no lo haga de manera grupal porque eso es todo resulta. Ya, bien. ¿Ya? Entonces miren, le doy otra vez, aparece, desaparece, pero miren la secuencia, aparece la etiqueta que le llaman, ¿no? Y también el nudo en sí. Cuando le doy otra vez, desaparece la etiqueta. Le doy otra vez, desaparece el nudo. ¿Sí? Eso porque a veces necesitamos tener la estructura así lo más libre para poder visualizar, ¿no? A ver, ahora en la opción diafragma no aparece ninguna línea. Para generar una línea, el botón enter, ¿sí? ¿Está bien? A ver, nuevamente escogemos la opción diafragma, ¿ya? Botón enter y una línea. Vamos a dibujar dos diafragmas, por lo tanto necesito dos líneas. ¿Y en qué plano debe estar el diafragma? En el plano XZ, ya está acá, pero no ZX. ¿Y cuál va a ser la función del diafragma? Aquí hay dos opciones, planar y membrana. Déjenlo en membrana, es decir, solo tiene rigidez axial infinita. Cuando le ponen planar, también hay rigidez infinita a la flexión. Entonces, dependiendo de eso, van a ir variando los resultados. En los edificios típicos es tipo membrana. Entonces, y si quieren desactivar ese diafragma, le ponen ahí, ya no funciona como diafragma, queda diafragma flexible, ¿no? Pero queremos diafragma rígido, dejamos ahí, ¿les parece? Ahora miren, basta con seleccionar un nudo de cada techo. Podría ser, a ver, ¿qué tal si seleccionamos estos nudos? N6 y N7. No sé qué denominación tiene en su caso, porque no se ha generado de la misma manera. Entonces, cuando yo coloco acá N6, ya, también póngale lo que tenga usted. Seleccione al final cualquier nudo de cualquier techo, ¿ya? Pero en orden, de abajo hacia arriba. N6. Entonces, automáticamente, todos los nudos que están a esa elevación ya forman en parte del diafragma rígido. Y ya se forma el diafragma rígido. Ahora tendría que colocar N7. Ya está. Entonces ya modelé el techo como diafragma rígido. En el SAP 2000, si ustedes han usado antes el SAP 2000, el SAP 90, había que dibujar un nudo, el nudo maestro, relajar ese nudo maestro, era toda una historia bien complicada. Ahora ya esto se ha simplificado al máximo, ¿no? ¿Sí? No, en cualquier ubicación, en cualquier ubicación. O sea, si quieren ubicar, por ejemplo, el N14, el N15, ¿no? Podría colocar N14, N15, no va a pasar nada. Si quieren dejarlo así, basta con seleccionar un nudo de cada techo. Y en orden, o sea, se puede hacer en desorden, ¿no? No hay problema, pero luego cuando querramos ya manejar la base de datos, se va a complicar, preferir ir ordenadito, ¿ya? Sí, se pudo. Ahora, si quieren ver que esté en diafragma, el programa, como les decía, no lo voy a dibujar bonito. Aquí en la barra de visualización, casi al último hay como 3 rectángulos concéntricos de color lila, ¿lo ven?
ahí en la barra de visualización, casi al final. ¿Se ve? A ver, la barra de visualización acá, en este botoncito de acá, ¿no? Este botoncito que sirvió para visualizar o ocultar las cargas, seguimos a la derecha, y aquí está este botoncito, ¿ven? A ver, aquí hay una opción que se llama Zoom, creo, ¿no? No tengo cerrado. ¿Ah? No, sí debe estar, aquí está. Tiene que cerrarlo el cuadrito ese de... ¿El cuadrito? El que diafragma para que pueda... Ah, claro, tiene que cerrar, o sea, si lo tiene aquí, miren, cuando ponen, es algo que se habrán dado cuenta, ¿no? Ahí se ocultan algunas herramientas, ¿no? Y aparecen otras, ¿sí? Cierra esto de acá y aparece esto. A ver, ¿tiene esto de acá en primer lugar? Tengo hasta la barrita y ahí sale uno, un P, dice la... Ya, sí, hacia la derecha, siga a la Y derecha. dos más tengo. Pero no aparece el de acá. No. Casi al final. Y ni siquiera la de acá. No, es que aquí aparecen otros, en mi caso tiene otros, Sí, pero ¿Ya lo ubicó? Lupa. Como Lucas, ¿Ya está como lupa ya? Pero bien. No está, porque aquí debería aparecer. Bueno, vamos a solicitarle al programa dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Miren, necesitamos que nos dé la carga axial en cada muro y en cada entrepiso. ¿Se acuerdan? Carga muerta, carga viva. Y también que nos dé la fuerza sísmica en cada muro. ¿Se acuerdan qué fuerza sísmica era? El cortante y el momento. Nada más, eso es lo que queremos. Entonces, para esto vamos a entrar primero a esta opción que dice combinaciones de carga, load combination, combinaciones de carga. No tenemos ninguna combinación de carga generada. Le ponen enter o con el botón izquierdo del mouse presionan este rectángulo y sale una línea. Vamos a poner aquí, primero voy a calcular el peso sísmico de la construcción. A ver, aquí aparecen varias columnas, ¿ya? Esto está activada la solución de esta combinación, los efectos de segundo orden para el análisis dinámico, y aquí aparece BLC, el Basic Load Case. ¿Se acuerdan que era Basic Load Case? Son los tipos de carga que estoy considerando. Ahí están los Basic Load Case. BLC. Entonces aquí el programa reconoce la carga en función de su ubicación de esta hoja de cálculo. Esta sería la carga 1, por ejemplo, y la viva sería la carga 2. Pero también lo reconoce en función de esta categoría. Entonces, primero aprendemos en categoría, ¿les parece? Para que sea un poco más formal. Vamos acá y escojamos por categoría, o lo podemos escoger por ubicación. Entonces, carga muerta. Debe considerar el 100% de la carga muerta. 1. Todo lo que resulte de la carga muerta por 1. Luego en la siguiente columna escojo carga viva. Y como se trata de un edificio para viviendas, hay que considerar el 25%. Entonces queda así. Estamos entonces con esta combinación de carga
vamos a calcular el peso de la construcción, el peso sísmico. El peso sísmico es carga muerta más una fracción de la carga viva. La fracción de la carga viva va a depender de la categoría de la construcción, esenciales, comunes, ¿no? Importantes, ¿sí? De acuerdo a nuestra norma técnica de 030. ¿Bacán? ¿Sí? Bien. Entonces, este peso nos va a servir para calcular la fuerza sísmica, ¿ya? ¿Me hicieron hasta acá? Creo que no hay dificultad en ver, ¿no? O sea, aquí yo voy a definir tantas combinaciones como quiera y puedo combinar diferentes tipos de carga. Aquí está el tipo de carga, su factor de carga, la carga, factor de carga, y esto se va repitiendo varias veces. Entonces, bacán. Entonces, aquí hemos hecho las combinaciones. Voy a marcar esto como hitos porque luego nos ayudan a ordenar las combinaciones. El paso siguiente, miren, que voy a dar acá es calcular la fuerza sísmica. Se calcula así el cortante basal ZUSC entre R por P. El R en albañilería tiene dos valores: R igual a 6 para sismo moderado. Bajo la acción del sismo moderado se dice que la estructura está incursionando en el rango elástico, es decir, no tiene mayor daño. Entonces, con R igual a 6 debemos verificar que la estructura está incursionando en el rango elástico, es decir, se quita la carga horizontal y la estructura recupera su forma inicial. Además, esto es todo lo que conocemos a nivel, o este es el estado del arte en el análisis estructural por ahora, ¿no? Y con R igual a 3 es sismo severo, y bajo la acción del sismo severo la estructura ya incursiona en el rango, bueno, rango no lineal. Voy a poner así, ¿ya? Rango lineal, que suena mejor, es un término un poco más amplio. Rango lineal y rango no lineal. Está en la etapa lineal y en la etapa no lineal y no lineal, elástico y inelástico. El análisis estructural en la parte inelástica por ahora solamente sirve para hacer verificación, no sirve para otra cosa. El análisis pushover y otros más son herramientas que permiten verificar el desempeño de una construcción, pero no sirven como herramientas de diseño. La herramienta de diseño es la de acá, el análisis lineal. La norma técnica S070 está pensada, digamos, de esta manera: que el análisis estructural sea considerando la etapa lineal de la estructura. Todo lo que está aquí en la norma técnica S070 se dice calibrado. Calibrado significa que todos los artículos de la norma están, digamos, engrampados, ¿no? O sea, como cual sea el término más correcto, están relacionados, ¿no? De modo tal que nos dé luego un cierto nivel de seguridad estructural. Y si es así, dice, oye, el análisis sísmico, el análisis de son, digamos, comportamiento lineal de la estructura. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Entonces hay que aceptar eso. Insisto, o sea, estamos aquí en esta etapa y para llegar a esta etapa de acá hay algunos artificios que en la misma norma se establecen. Entonces el análisis estructural siempre se hace en el rango lineal, considerando el sismo moderado, ¿sí? Luego, en la fuerza, el cortante basal, así lo conocemos nosotros, el V, se distribuye en altura. En la última edición, la distribución altura ha parecido una distribución un poco media rara, pero como estos edificios son muy rígidos,
sigue valiendo lo que hemos conocido, ¿no? Es el producto de P sub I por H sub I entre la sumatoria de P sub I por H sub I por el cortante basal, ¿no? Entonces, el cortante basal se distribuye en altura, el FI es la fuerza inercial aplicada a nivel de cada uno de los techos, el peso de cada techo y la altura relativa con respecto a la base de la construcción. En nuestro caso tenemos esto, son dos techos, entonces aquí va a haber una fuerza F2, aquí va a haber una fuerza F1. Esto se va distribuyendo más o menos de modo triangular inverso, se llama, ¿no? Más arriba, menos abajo. La altura H1 y esta es la altura H2. H aquí es la altura de cada techo, pero con respecto a la base de la construcción, y el peso de cada techo. Entonces vamos a tener el peso del techo 1, el peso del techo 2. Estos pesos se calculan considerando el concepto de las alturas tributarias. Entonces, en este nivel hay que considerar el peso de este techo y de todos los elementos verticales que estén ligados a ese techo, ¿no? Esto es la mitad de los elementos que están por encima y la mitad de los elementos que están por debajo. Esta es la altura tributaria. Entonces, con esa altura tributaria, todos los elementos que tienen dentro de esta altura tributaria tendrán que considerarse como aplicados en este nivel, ¿no? Igual en el de arriba, esta sería la altura tributaria. ¿Se acuerdan? Eso es parte del análisis sísmico, ¿no? Entonces, el techo se supone va a vibrar de manera sincronizada con la mitad de los muros del entrepiso superior más la mitad de los muros del entrepiso, bueno, del entrepiso inferior y del entrepiso superior, es decir, la mitad y la mitad. El techo ese va a vibrar con todos los muros que estén en esta franja, en esta altura tributaria. Igual pasa con el de acá, este techo va a vibrar de manera sincronizada con todos los muros que estén, o con la mitad de los muros que estén por debajo de ese techo, la mitad, ¿no? Y todo lo que quede aquí, la mitad, todo el peso de estos muros hacia arriba van a este techo en cuestión, ¿no? Bien, entonces eso es lo que conocemos. El programa nos va a ayudar en ciertas cosas. El programa también nos va a ayudar a calcular los centros de masas y las excentricidades accidentales. ¿Se acuerdan que cuando el sismo viene en esta dirección, teóricamente debería estar aplicado la fuerza inercial en el centro de masas? Eso es teórico, pero el centro de masa, la ubicación real puede estar hacia acá o hacia acá, ¿no? Una distancia que más o menos se ha definido como el 5% de la dimensión del techo, que es perpendicular al sentido del sismo. Entonces, son cositas que se supone que conocen, ¿ya? Bueno, entonces, hasta ahora lo que tengo es eso, definido esta combinación de carga que me va a apoyar para calcular la fuerza inercial. Cierro esto. Aquí, en el menú principal, entonces aquí está este botoncito que es inserto, ¿no? Seleccionamos y como ven hay una serie de cosas que se pueden insertar y dentro de ellas aquí dice la fuerza. Seleccionamos esa opción y nos va a salir este cuadro de diálogo. Aquí lo que pasa es que el programa, como es americano, va a calcular la fuerza sísmica siguiendo las regulaciones americanas, ¿no? Hay que aceptar lo que aparece ahí. Y quitemos esto, adicionar peso en la base, y lo que me interesa es lo siguiente. Aquí dice qué combinación de carga vamos a emplear para calcular la fuerza sísmica. ¿Se acuerdan de la primera? El llamado peso. Y luego aquí hay un botoncito que dice calcular
Le damos sobre ese botoncito y sale esta información. Hasta acá como que no me sirve de nada porque estos son cálculos según normas americanas, ¿no? Pero hay una partecita que sí nos interesa, que es la de acá. Miren, dice resultados de la generación de la fuerza sísmica, floor level, el nivel del techo, dos diafragmas, ¿no es cierto?, la altura, el peso de cada techo y las fuerzas inerciales que el programa ha calculado, pero según las normas americanas. La ubicación del centro de masas en Z y en X. Y abajo, miren, el diafragma tiene un ancho de 580, ¿no?, en la dirección Z, en la dirección X, y luego aquí está calculando las excentricidades accidentales. Estas sí las calcula de acuerdo a lo que nosotros conocemos, es el 5% de la dimensión que es perpendicular al sentido del sismo. Bien. Entonces, miren, puedo colocar nivel y voy a ir de arriba hacia abajo. 2, 1. H sub I es la altura de cada uno de los techos, pero referido a la base. Y aquí también es estable, ¿se dan cuenta? Esto está a 520 con respecto a la base y esto está a 270. Luego, el peso de cada uno de los techos pesa 21.73 toneladas, 21.73. Y el primer techo pesa 28.64. Y luego aquí vamos a hacer los cálculos. P sub I por H sub I, desarrollen esta, aquí sale 112, 113 sale, redondeando, aquí sale 77.33, sumamos 113 más 77.33, 190.33. Esto vendría a ser la sumatoria de los P sub I por H sub I. Podemos dividir cada producto por esta sumatoria. Entonces sería, aquí podría colocar P sub I, H sub I entre la sumatoria de los P sub I por H sub I, que es el reparto proporcional en función del producto de P sub I por H sub I. 113 entre 190.33, aquí sale 0.59, y 77.33 entre 190.33 sale 0.41. Es decir, a este techo le corresponde el 59% del cortante basal y al de acá el 41%. El cortante basal, digamos que Z es 0.45, el uso 1, el tipo de suelo 1.05, el valor de C 2.5 y el valor de R igual a 6, porque el análisis va a ser en el rango lineal. El valor de C también tiene una variación. En la última versión de la norma técnica es 0.30, pero como los edificios de albañilería resultan estructuras muy rígidas, entonces logran su máxima amplificación del movimiento del suelo, es decir, el valor de C no va a ser ni menos ni más de 2.5, siempre va a ser 2.5 para las construcciones de albañilería. Y esto multiplicado por el peso total, bueno, aquí debería haber sumado el peso, ¿no? 21.73 más 28.64, 50.37 por 50.37. Entonces hacemos las multiplicaciones que correspondan y resulta que el cortante basal es de 9.92 toneladas. En este nivel le corresponde una fuerza inercial que será el 59% de 9.92, es 5.85 toneladas.
y el otro es el 41% de 9.92, 4.07 toneladas. Entonces, estas son las fuerzas inerciales en cada uno de los techos, ¿no? Que, si ven, difiere con respecto a los valores que han calculado el programa, ¿no? Miren, esto hay que tener siempre presente, en el sentido de que los programas generalmente son de origen americano y que los cálculos que hacen de las fuerzas inerciales están asociados a sus normas. Luego hay que hacer cálculos propios para llevarlos a nuestro contexto. Bien, entonces miren, ya no vamos a metrar, ¿no? Que es una chamba que antes se hacía y que era un poco tediosa, ¿no? Techo por techo, calcular alturas tributarias, eso sería una situación tremenda. Una vez que ya hemos hecho esto, miren aquí en el borde inferior de este cuadro de diálogo, dice adicionar las cargas en la línea número 20 de BLC. ¿Se acuerdan que era BLC? Ese básico A. Claro, le damos OK. Y bueno, desapareció el programa. Y ahora, si revisamos la hoja de estados básicos de carga, vamos a notar lo siguiente, que el programa ha insertado los cálculos que ha hecho a partir de la línea 20 hacia abajo. Es lo que yo le he pedido, he podido seleccionar otra, ¿no? Miren, acá insertar 6.000. Entonces yo le puedo colocar aquí 21, 22 o cualquier otra. Y lo pongo así por una simple razón, porque pienso hacer algunas ediciones. En la versión que estoy manejando está en demo, por lo tanto no puedo hacer lo que ustedes sí pueden, ¿no es cierto? Miren, ¿se acuerdan? En el Excel ustedes arrastran el cursor y seleccionan un grupo de celdas. Hagan eso y coloquen Control C. ¿A partir del 22? Sí, me olvidaba, porque 20 y 21 representan las fuerzas sísmicas aplicadas en el centro de masas, y 22, 23, 24, 25 ya son las fuerzas sísmicas aplicadas con las excentricidades accidentales, y se leería así: LZ, sismo paralelo al eje Z con excentricidad positiva en X, LZ menos X, paralelo al eje Z pero con excentricidad negativa en X. Entonces ustedes seleccionan así: 22, 23, 24, 25 y vayan hasta acá, como si fuese el Excel. Control C, no les va a salir este mensaje, y luego coloquen aquí Control V. Yo no puedo copiar porque es una versión demo. En ustedes aparece se pegó, ¿no es cierto? Pero no se han pegado los valores que aparecen en estas celdas, ¿no? Es que lo que sucede es lo siguiente: miren, si nos vamos a la línea 22 y selecciono esta celda que dice Join, como notarán, aquí aparecen una serie de números y letras, pero están apagadas, ¿no? Están un color blanquecino. Eso significa que no se puede editar, ¿no? Si quieren, traten de editar esto, pónganle pues 15. No se puede, ¿no? El programa lo va a rechazar, por más que quieran, ¿no? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que acostumbramos a hacer? Miren, ubíquese aquí en la línea 22. La 22 corresponde a la 3, la 23 corresponde a la 4. Así está en ese orden, ¿no? Entonces coloquemos así: botón derecho, ¿ya? Botón derecho, copiar estado básico de carga. Bien, y le sale este cuadro de diálogo y le dice de dónde quieren copiar a dónde. Entonces esto lo voy a poner en la línea número 3 que le corresponde. ¿Estamos? Le pongo 3, ok.
y se copió bien. ¿Sí o no? ¿Sí lograron? Ahora el 23 corresponde al 4. Vamos acá. 4. El 23 corresponde al 5. Y creo que a ver, los bloqueadores,